Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos en esta oportunidad porque traemos un mensaje de parte de Dios y es la palabra profética del mes de marzo. Así que enviamos saludos a todos ustedes desde aquí, del otro lado del mundo, desde Europa, de donde nos seguimos conectando. Eh, ya saben que el Señor trae cosas grandes para su pueblo. Y Dios está haciendo cosas grandes y cosas tremendas también. Entonces no hay que ver todo solo el lado negativo. Lo único que puedo decir es que yo sé que después del 22, que hicimos la última transmisión 22-2-22, se desataron tantas cosas, vino otro sacudimiento mayor y obviamente empezó la guerra. Así que esta palabra de marzo es importante para que sepas qué actitud tomar, qué direcciones seguir, qué es lo que va a pasar. Dios está hablando a su pueblo. Dios tiene el control de todo. No debemos sorprendernos porque la misma Biblia habla de guerras y rumores de guerra en el final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo se tiene que cumplir. Lo único que sí tenemos que hacer como iglesia, tenemos que ser una iglesia intercesora, una iglesia que esté orando constantemente para que los ángeles se movilicen y mucha gente sea salva. Aun si tuvieran que morir, pues obviamente lo más importante es la salvación de sus almas. Y también obviamente para que Dios rescate familias, rescate personas, ya hay movilización de esto. Entonces esas son las noticias que nosotros tenemos que dar para el otro lado de Latinoamérica, de que como cristianos lo más importante es conectarnos con lo que dice el Señor, con lo que dice la voz del Espíritu Santo. Es importante preguntar al Señor y es importante saber de qué manera tenemos que orar también, ¿no? Por esta situación. No solo hay que orar por Ucrania, hay que orar por Rusia, hay que orar por todo, por la OTAN, las naciones de la OTAN, porque es un tratado de Europa, Estados Unidos, todos ellos juntos. Hay que orar por Israel, hay que orar por las naciones de Europa que están envueltos en todo esto. Bueno, nosotros tenemos que ser muy avisados en los tiempos. Entonces, por eso justamente vamos a traer, cada vez que traemos la palabra profética, es una palabra de parte de Dios, no es nada mío, no es nada que yo haya inventado, no. Me siento a solas con el Señor a recibir su palabra y yo no la suelto hasta que la palabra no esté completa, porque es una palabra viva y es un mensaje compuesto de muchos versículos y todo eso es un mensaje general y donde Dios nos da direcciones, instrucciones y nos hace ver en qué tiempo estamos viviendo. Entonces por eso es importante. Y también le doy la gloria a Dios porque desde que empezó este canal, la gente que se ha conectado ha empezado a experimentar cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo empieza a activar en la gente, empiezan a recibir y lo que Él imparte a través de mi vida, ¿no? A través de este ministerio, Él obra, el Espíritu Santo empieza a obrar en ustedes y la palabra nunca regresa vacía, entonces la obra del Espíritu está en constante movimiento. Entonces eso es importante, ver los resultados. Entonces yo le doy la gloria a Dios por los testimonios que ustedes me envían, porque me cuentan no solo de sus sueños, sino de que han recibido dones espirituales, de que aún Dios me ha llevado en sueños a hablarles algo, a darles un mensaje. Y saben que no solo es eso, cada vez que usted sueña con un profeta es porque hay una impartición espiritual. A veces uno no escucha lo que el profeta está hablando en el sueño o uno no entiende, pero hay una impartición espiritual. Cada vez que uno sueña con un ministro de Dios y también con un profeta. Un profeta especialmente es una impartición profética. Hay algo que necesitas en tu vida, entonces Dios nos envía. Entonces es increíble que bueno, en estos últimos años muchas personas me han escrito que Dios me lleva aún a entrar, ingresar en sueños de ellos y que Dios ha hecho cosas tremendas. Entonces eso es muy lindo, vivir lo sobrenatural y saber que Dios me puede usar para todo lo que Él quiera hacer. Amén. Entonces oro en esta hora para que el Espíritu Santo sea impartiendo su palabra, sea llevando su mensaje a cada corazón, que predisponga cada corazón, que cada mente esté preparada para recibir lo que Él quiere hablar a su iglesia. Como profeta de Dios, vengo de parte del Señor a dar el mensaje a la iglesia de Jesucristo para que el Espíritu Santo
obre con poder por medio de mi vida y que la palabra se haga viva en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, trae vida. En el Espíritu hay libertad y también el Espíritu Santo nos hace entrar en nuevos niveles de revelación, de sabiduría y de todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces empezamos rápidamente y justamente tenemos que ver con esto de los tiempos. La palabra profética es justamente para saber en qué tiempo nos estamos moviendo y también es saber, es recibir direcciones e instrucciones de parte de Dios de lo que Él quiere que el pueblo haga. Por eso es distinto que un profeta hable a que una persona profética suelte un mensaje, porque esa persona recibe de parte de Dios, suelta un mensaje que puede ser una palabra, ¿no?, que está en la Biblia, o un mensaje de parte de Dios a través de dones de revelación o una profecía también. Pero un profeta, en el caso de los profetas, es mucho más amplio nuestro mensaje. Nosotros predicamos, oramos, profetizamos, enseñamos, proclamamos, declaramos y traemos revelación al pueblo de Dios, porque esa es nuestra función en la iglesia. Entonces nosotros cumplimos eso de parte de Dios. Y para nosotros, los profetas, es muy importante discernir los tiempos. Yo es algo que yo lo he enseñado en el Instituto Profético, en la Escuela Profética, discernir los tiempos que estamos viviendo. Y solo lo vas a saber si has nacido del Espíritu y si te conectas con el Espíritu Santo todos los días. Amén. Y si te dedicas a escuchar y a ver lo que el Señor quiere mostrarte. Entonces, vamos a Eclesiastés 3, donde dice hay una temporada para todo. Hay un tiempo para todo, o sea, una temporada para todo, es un tiempo para todo, una estación para todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, hay una temporada para todo. Entonces, cada mes es un nuevo tiempo. Cada semana es un nuevo tiempo. Cada estación es un nuevo tiempo. Cada día se puede dar un nuevo tiempo también. Entonces, hay un tiempo de nacer, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado. Dice, de matar, de curar, destruir y tiempo de edificar. Acuérdense que este año es tiempo de edificar. También habla más cosas, pero quiero ir a una parte donde dice tiempo de callar en el 7, tiempo de callar, tiempo de hablar. Hay que ser sabios para callar. Cuando Dios dice calla, es calla. Cuando Dios dice habla, habla. Hay tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y con el número 8 me quedo porque aunque estamos viendo tiempos de guerra, la situación en Europa no es fácil. Ya saben todos que luego del 222 se desató algo que obviamente de igual manera que en el mundo espiritual se desató, en lo físico también se desató. Y como les digo, aún la gente del lado oscuro estaba celebrando que se abrían las puertas, obviamente, porque ellos están como reforzándose para ir contra el mundo, contra los cristianos, contra los judíos y todo eso. Pero Dios tiene control de todo. Entonces, lo importante es enfocarnos en lo que Dios dice. Yo como cristiana no puedo estar solamente recibiendo todo el tiempo. Puedo ver algunas noticias para saber cómo orar, eso sí. Pero yo no puedo estarme alimentando de eso porque eso me trae negativismo, me trae desánimo, me trae desesperanza. No, yo tengo que ir a la palabra de Dios y escuchar qué es lo que Dios tiene. Y obviamente qué es lo que hablan sus profetas, los que son de parte de Dios. Y es verdad, es un tiempo de guerra, pero también Dios me dijo que es un tiempo de experimentar la paz de Dios. El mes de marzo es el mes 3 y en el mes 3 se manifiesta la total divinidad de Dios, porque es un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este mes vamos a ver la presencia muy fuerte tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente por medio de la paz de Jehová Shalom, el Dios de paz, Jehová Jireh, el Dios que trae, el Dios que provee, el Dios proveedor. Entonces tenemos que tener paz también por eso. Y obviamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en la tierra. El Espíritu Santo es el que trae vida, movimiento, trae activación
de todo lo que el Señor quiere hacer en la tierra. Es Dios espíritu y Él es el que tiene el que tiene el poder, obviamente Él desata todo el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces, es importante, como les digo, saber qué es lo que Dios dice a través de esta guerra, porque yo se lo decía el otro día a una amiga de Argentina, ella me decía, amiga, estamos orando por esto, yo le digo, amiga, gracias, porque es verdad, o sea, la gente de Ucrania necesita mucho apoyo, pero saben que Dios me dijo, no solo hay que orar por Ucrania, hay que orar por Rusia, hay que orar por Israel, hay que orar por las naciones de Europa. Nosotros que estamos aquí en Noruega, nosotros somos vecinos de Rusia. Y Rusia quiere invadir todos los países. Primero quiere recuperar todas las naciones que fueron de la ex Unión Soviética y aún penetrar Europa por medio, obviamente, de Escandinavia, que nosotros estamos al norte de Rusia. Somos frontera, Finlandia, Suecia y Noruega. La gente de Ucrania ha recibido ayuda en principalmente Polonia, que es país vecino de Ucrania, pero Polonia ya está como colapsando. Entonces ya hay otras naciones que están abriendo para los refugiados, para ayudarlos y todo. Lo correcto es saber cómo orar, porque hay que orar tanto por soldados ucranianos como por soldados rusos, porque muchos de ellos están experimentando por medio de las oraciones de todos unidos, de cómo aún están recibiendo el Evangelio, el mensaje de la salvación. Entonces, como acá dice, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Entonces, a veces es tiempo de nacer y es tiempo de morir. Y este tiempo también es tiempo de nacer y tiempo de morir. Porque en lo espiritual Dios va a hacer nacer algo, pero también está muriendo algo. Está muriendo lo antiguo, está muriendo todo aquello que tiene que morir en nuestra vida. Dios nos hablaba en este tiempo justamente, hoy día en el devocional en el que estábamos. Voy a verlo acá porque... A ver, espérense un momentito. Justo nos hablaba que era el plan de Dios en todo este tiempo y obviamente que Dios está teniendo control de todo. Eso es lo que Él prácticamente nos decía en esta mañana, que Él está eliminando toda impureza que no es útil para este tiempo. Acuérdense que dijimos que Dios en estos 3 meses lo que va a hacer es reposicionarnos, refinarnos, que tiene que ver con el refinamiento, tiene que ver con la limpieza, con la purificación, con la poda, con todo lo que Dios necesita sacar, porque así no podemos avanzar. Entonces Dios toma estos 3 meses. Entonces, antes de entrar al punto 3, que es recalibrar, que es ajustar, que es probar las armas, Dios nos tiene que primero limpiar, eliminar toda la impureza que no es útil para ese tiempo, ¿no? Por eso que muchos estamos sintiendo el sacudimiento, ¿no? Estamos sintiendo fuertes sacudimientos en lo espiritual, en lo natural. A mí me ha tocado atravesar 2 sacudimientos y que Dios me sacuda todo lo que tenga que sacudir, porque cuando un árbol se sacude, cae lo que tiene que caer y lo que permanece es que es de Dios. Entonces eso necesitamos, que Dios sacuda, que Dios saque todo. Y dice el Señor, estoy excluyendo, estoy sacando el polvo y la paja del trigo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos como trigo, pero Dios tiene que sacar el polvo y la paja de nosotros. Entonces eso es lo que estamos experimentando en todos estos primeros 3 meses del año. Porque estamos en este mes ya en un mes de transición, ya vamos a entrar. Justamente el profeta Doug Addison, él dijo que a partir del 1 de marzo hasta más o menos el 15 de abril van a ser 7 semanas aproximadamente, 7 semanas. Van a ser las 4 semanas de marzo más 3 semanas aproximadas de abril, entre el 15 y el 20, que se celebra la Pascua. Entonces Dios está preparando hacer algo nuevo, dar a luz algo nuevo. Justo ahora les voy a dar la palabra y traer un cambio y traer resurrección. Este es un tiempo que Dios prepara todo, está sacudiendo todo porque va a traer un gran cambio, va a traer por eso mayor sacudimiento,
porque va a cambiar todas las cosas. Entonces vamos a salir, vamos a pasar. Y la Pascua significa eso en inglés, pass over. Vamos a pasar sobre las circunstancias, sobre la muerte, sobre todo, y vamos a entrar en una verdadera nueva temporada donde todo va a empezar a dar a luz, vida, a florecer en nuestra vida. Entonces vamos a poder ya empezar a dar los primeros frutos, las primeras flores, y todo va a ser hermoso. Y eso tiene que ver con la primavera que cambia acá. Acá va a ser primavera. Nosotros salimos ya del invierno, del frío invierno, que justamente el invierno se identifica con el tiempo de procesos, ¿no? Porque el invierno es duro, el invierno es frío, entonces es un tiempo donde acá las plantitas pierden hojas, se van muriendo, pero saben que después vuelven a nacer, vuelven a renovarse. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Más bien en el hemisferio sur van a entrar al otoño, entonces en el otoño también por eso es tiempo de poda, tiempo de que te caigan esas hojas que ya no sirven, porque tienes que dar, obviamente las nuevas, van a salir las nuevas hojas, los nuevos frutos. Algo que nos está diciendo Dios como pueblo: cualquier persona que confíe en el sistema del mundo será avergonzado. Eso es algo que Dios nos está diciendo. Todos estos sacudimientos que Dios está permitiendo, ha permitido de 2020, 2021 y ahora 2022, que no te puedes confiar en el sistema del mundo, porque va a perecer, va a desaparecer en un día. En un día podría ser arrasada una nación, uno no sabe. Un día, miren lo que le ha pasado a muchos ucranianos, llorando, contando sus testimonios, llorando ellos. En un día tuvieron que dejarlo todo, todo así. Perdieron casa, perdieron todo y no saben qué va a hacer de sus vidas. Entonces, gracias a Dios, bueno, hay naciones que obviamente dan asilo, refugio, pero igual te van a mandar ahí a una casa donde hay 100 personas, donde hay poco alimento, donde hay escasez, y tienes que empezar de nuevo, volver a empezar una nueva vida de cero. Entonces, ¿en dónde debe estar solo tu confianza? En Dios, en el Dios verdadero, en el Dios único, en el Dios vivo. En Él tenemos que confiar. Aún Él dice: nación que no me honre, su caída viene súbita y repentina. Y es verdad. Nación que no honre al Señor, es por eso que Dios está permitiendo que aún naciones caigan. Dice: pero a mi pueblo, ejército y remanente, yo lo libraré, ampararé, preservaré y salvaré. Cuando comience la criba en las naciones, ¿no?, el sacudimiento, solo el campo fértil morará en justicia y paz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ustedes pueden leer ahí en sus casas Isaías 30, que eso tiene que ver justamente con lo que Dios va a traer para el tiempo nuevo de la temporada, luego que traiga el sacudimiento, luego que haga caer todo lo que tiene que caer. Ustedes pueden leer Isaías 30 del 24 al 29, donde justamente Dios habla de la promesa de la gracia de Dios a Israel. Israel representa el pueblo de Dios, no solo el físico, sino Israel el espiritual. Estamos hablando del espiritual, ¿no? Entonces dice, ahí el Señor promete que Él va a dar la lluvia, ¿no? Cuando siembres la tierra ya vas a dar el pan, el fruto. Dice justamente: tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Para que los animales coman, obviamente, un alimento limpio, tiene que haber palo y criba. Hay que separar, hay que sacar siempre la cizaña. Entonces este es tiempo justamente que Dios se prepara a separar el trigo de la cizaña. Eso es lo que Dios está hablando a su pueblo. Y en el 26 dice: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Obviamente que Dios va a traer juicio sobre las naciones, pero Él promete al que es su pueblo lo va a sanar, lo va a curar, lo va a restaurar. Entonces eso es lo más importante, que seamos pueblo de Dios, ¿no? Bueno, seguimos. En este mes Dios me dio como elemento profético los 4 vientos. Los 4 vientos.
Y no vamos a hacer obviamente una enseñanza sobre esto, sino quiero hablarte la parte profética de lo que exactamente se está produciendo a nivel mundial. Tiene que ver, y vamos a verlo esto en Éxodo 14. En Éxodo 14, acuérdense cuando Israel escapa por el Mar Rojo, qué es lo que le había pasado a todos ellos, ¿no? Estaban, dice, ahí enfrente del mar. Ellos empiezan a quejar cuando los egipcios los empiezan a perseguir, que por qué los habían llevado ahí. Dice que se llenaron de pánico. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban y clamaron al Señor. Y obviamente le reclamaron a Moisés. Ese es cuando la gente solo ve, obviamente, al enemigo, se enfoca en lo que hace el enemigo, te vas a llenar de pánico. No vas a ver lo que Dios quiere hacer. De que por qué Dios permite las crisis, las guerras, las aflicciones, las circunstancias. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Pero dice, confiad porque yo vencí al mundo, confiad porque yo te libraré de todo eso. Tienes que confiar que Dios está contigo en medio de cualquier situación. Él está con nosotros. Eso es lo más importante. Todos tenemos que atravesar crisis, todos tenemos que atravesar tormentas, todos vamos a atravesar dificultades, todos vamos a tener sufrimientos y todos podemos experimentar cosas muy terribles. Pero lo más importante es saber que Dios está con nosotros, Dios está caminando con nosotros. Y ellos no entendieron que era Dios el que los estaba llevando. ¿Y por qué permitió ahí que estén en el filo y que justo permitiera que los persiguieran y que ellos no vieran ninguna salida? Dios quería probar su fe, de saber que, no, Señor, no sé qué vas a hacer, pero bueno, no sé si me arrebatarás, me llevarás, pero aquí no vas a permitir que yo muera. Pues para eso me hubieras dejado en Egipto morir. Pero no era así de la manera que tenían que dirigirse al Señor. Ellos tenían que clamar al Señor para que el Señor los salve. Entonces por eso Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y esa misma palabra el Señor está soltando sobre Ucrania, porque Ucrania es un país obviamente que militarmente comparado, Rusia es un gigante. Rusia es un gigante. Rusia te puede arrasar con muchos países como Ucrania. Tiene un armamento muy grande, pero si el Señor les promete pelear por ellos, el Señor es más grande que todo. Entonces Dios le va a permitir ir a Putin hasta donde él tenga que avanzar, pero después él no va a permitir que prevalezca, obviamente, porque está escrito obviamente que al final de los tiempos se van a producir este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios va a hacer. Entonces, si ellos claman al Señor, Dios los va a rescatar, Dios va a pelear por ellos. Y lo mismo va a pasar en tu situación o en mi situación. Cualquiera que estés pasando, Dios te va a rescatar, pero tienes que quedarte quieto y observar lo que el Señor hace. Ahí dice, quédate quieto y observa lo que el Señor va a hacer. No te quedes paralizado de pánico y miedo viendo solo lo que el enemigo está haciendo. Tienes que quedarte quieto, observar lo que el Señor va a hacer. Entonces eso es para nosotros. Entonces aquí es donde viene, obviamente, lo que Dios hizo. Más abajo, cuando ya Israel escapa, ya el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tomar la vara, extender la mano sobre el mar, dividir las aguas para que pasen por el medio. Y luego él dice lo que él va a hacer aún. Dice, yo endureceré el corazón de los egipcios. Entonces, a veces estamos orando por gobernantes, por ejemplo, como el caso de Putin, pero no sabemos si Dios le está endureciendo el corazón para que obviamente pase este tipo de eventos y la gente vea la mano de poder de Dios, porque si estamos orando miles alrededor del mundo, todos los días estamos orando por esta situación de la guerra por toda Europa, ¿por qué? Porque saben que en medio de la aflicción, de la tragedia, de la crisis, de lo que pueda pasar, porque ya les dije que ni la pandemia ni la crisis económica ha hecho que los corazones de los europeos se vuelvan a Dios. Algunos sí, hay remanentes, hay focos de avivamiento, pero todavía todos los demás están duros, duros, duros. Entonces la guerra está produciendo ahora unidad, está produciendo grupos de oración, iglesias se están levantando, se están despertando, están convocando vigilias, ayunos. Entonces esto es lo que Dios quiere, un avivamiento.
para que vengan a Europa. Este es el tiempo de Europa. Por eso es que Dios me permitió ya, obviamente, estar más acá como centro de trabajo. Porque aquí tenemos, obviamente, un centro de trabajo para toda Europa y también naciones de Latinoamérica. Pero es eso lo que Dios quiere hacer. Entonces, a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Entonces, solamente tenemos que decirle, Padre, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero sí te pedimos por la salvación de las familias, para que tú los rescates, para que tú los protejas, los guardes, tú vas a guardar a tu pueblo. Y obviamente oramos para que los líderes sean sabios en tomar decisiones. Eso es importante, orar por los líderes. Y bueno, obviamente que en el 21 dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Bueno, acá se habla de un viento oriental. Es un viento que vino de un lado, sopló, dice, durante toda la noche. O sea, imagínense qué fuerte viento de haber sido ese para que Dios haga, ahí transforme, dice, el lecho del mar en tierra seca y pasen. Y que eso se separara, ¿no? Con muros de agua a cada lado. Entonces, de la misma manera, Dios nos dice ahora, voy a soplar mis vientos para abrir un camino. Esta es temporada de puertas abiertas, pero también de que Dios abra camino. Dios va a abrir un camino. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo que te prepares, pero que te enfoques correctamente. Quédate quieto cuando ya no te toca hacer nada. O sea, ya hiciste todo lo que tienes que hacer, pues perfecto. Permanece en fe, sigue alabando al Señor, que Dios te dirija qué estrategia de guerra vas a tener. Porque marzo es tiempo de movilizarse, es tiempo de marchar, pero necesitas recibir la estrategia de Dios. ¿Qué estrategia te va a dar? ¿Será la alabanza? ¿Será el ayuno? ¿Será acción de gracias? ¿Será guerra espiritual? ¿Será solamente quedarte en quietud delante de Él? ¿Levantar tus manos? ¿Postrarte? No sé. Entonces pídele al Señor, porque estamos en tiempos de guerra y necesitamos estar despiertos en el espíritu para saber qué es lo que está pasando, no solo a nivel mundial, sino también en nuestra congregación, familia, en mi vida espiritual, en todo, en todas las áreas. Luego vamos a ver, espérense. Vamos a justamente lo que les iba a hablar de lo del nacimiento. Dios está también preparándose, no solo a abrir caminos, sino a traer nacimiento. Isaías 66:9 dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y dice que aún una nación nacerá en un día, eso dice en Isaías 66. Entonces es por medio de nuestras oraciones, de la intercesión, por eso este es un llamado a la intercesión. Los intercesores, este año tenemos una labor muy importante porque estamos viviendo eventos del final de los tiempos y necesitamos orar e interceder en todo tiempo. Porque dice, velad, orad en todo tiempo, porque obviamente los días son malos. Entonces, si los días son malos, tienes que velar, vigilar. ¿Por qué? Porque Dios está preparándose a provocar un nacimiento de algo nuevo. Y eso es justamente el nuevo mover de Dios, es el avivamiento, es el despertar de la iglesia, es todo el derramamiento del Espíritu de lo que Dios quiere hacer a nivel, no solamente de tu nación o mi nación, sino a nivel mundial. Entonces, luego también vamos a ver, como le digo, lo del elemento de los 4 vientos. Vamos a continuar ahora sí, exactamente de decir en qué parte, obviamente, de la Biblia hablan justo de los 4 vientos y qué es lo que significa. No, como le digo, no vamos a hacer un estudio muy profundo sobre esto todavía, pero sí vamos a hablar lo principal que sí necesitan saber. Eso es importante. Entonces vamos a Jeremías 49 y nos vamos al versículo del 35 y 36. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam
parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a los 4 vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Aquí Dios obviamente hablaba del juicio que iba a traer sobre varias naciones, y sobre Elam declara que va a traer los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Entonces, cada vez que Dios desata los 4 vientos, es para juicio, para rompimiento y para traer cambio y también para traer resurrección. Entonces, eso es lo que justamente habla aquí en Jeremías 49 sobre el juicio de una nación, donde se menciona los 4 vientos. También en Ezequiel 1, cuando Ezequiel tiene la visión de los seres vivientes y las ruedas, él justo menciona también los 4 vientos. Entonces vamos al versículo 4, dice: miré y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgante en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes. Y ahí empieza a describir todos los seres, los 4 seres vivientes. Y acá más abajo ya habla de las ruedas, ¿no? De las ruedas. Y empieza a describir también, dice, a donde quiera, en el 20, a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces, esto produce un movimiento del espíritu en toda la tierra. Eso es lo que se produce acá. Entonces, más abajo al final habla en el 28 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Entonces acá se habla más que nada del viento huracanado que venía del norte, ¿no? Así como en el otro capítulo decía el viento oriental. Entonces, a veces Dios desata un viento que viene de un lado. Entonces, cada viento tiene una función. Entonces, esta función de este viento huracanado que venía del norte, venía obviamente a manifestar dentro de la atmósfera en la que veía Ezequiel producirse todo esto, era atraer un cambio y un tiempo de gloria, era manifestar la gloria de Dios. Eso es lo que también hace justamente estos vientos, ¿no? Entonces este viento del norte venía a traer justamente porque en el 17 dice: cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban. Entonces estos 4 seres vivientes se movían en las 4 direcciones, obviamente del norte, del sur, del este, del oeste, pero el viento que se desataba venía del norte y era un viento huracanado. Entonces imagínense, un viento huracanado es un viento muy fuerte. Pues esos vientos tan fuertes traen sacudimiento. Para que venga la gloria de Dios, por eso viene tribulación, viene el sacudimiento. Eso es lo que trae. Los grandes sacudimientos traen una mayor gloria. Se desata la gloria de Dios a nivel, obviamente, general, a nivel mundial, a nivel de una nación, a nivel de una congregación. Por eso es importante saber qué viento se está moviendo, qué viento se está moviendo. Entonces Dios está hablando de que está trayendo un nuevo nacimiento de algo nuevo, de algo muy grande. Tiene que ver aún con naciones, ¿no? Porque dice: yo haré nacer una nación en un día. Entonces, todo esto que está pasando, por ejemplo, con Ucrania, está trayendo avivamiento en Ucrania. Entonces, es para ese sacudimiento, ese viento huracanado está trayendo un cambio, está trayendo un avivamiento, está trayendo la gloria de Dios, porque el avivamiento es la gloria de Dios derramada.
Y por eso que vemos que la gente se aviva, la gente resucita, la gente despierta. Entonces, para eso es que se desató este viento huracanado del norte, se desataron los seres vivientes, se desataron las ruedas, todo. Las ruedas indican movimiento y aceleración. Entonces, Dios acelera sus tiempos para desatar su gloria en este año, en el nombre de Jesús. Luego vamos a Ezequiel 37, y Ezequiel 37 ustedes pueden leer todo, el valle de los huesos secos. Y justamente yo voy a leer solamente donde se menciona la orden, obviamente, que Dios le habla a Ezequiel, y ahí sí se habla de los 4 vientos, y le dice qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que profetizar, ¿no? Y le dice, háblale a esos huesos, ¿no? Le dice que él va a poner su aliento. Y obviamente, ahora que estamos estudiando los símbolos del Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es justamente el viento, los vientos del Espíritu. Entonces, los vientos del Espíritu justamente traen el aliento de vida a la gente. Por eso la gente resucita, la gente se reaviva, la gente se aviva, empieza a avivarse, empieza a despertar, porque esos huesos secos tenían que despertar. Entonces, luego le dice, ¿no? Anuncia un mensaje profético y esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, dice en esta versión. Ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que declarar, que soplen esos 4 vientos. Si solamente el del norte trae una fuerza, cada viento trae una fuerza muy fuerte. Entonces Dios necesita activar los 4 vientos cuando va a traer algo grande sobre el pueblo de Dios, a nivel mundial, a nivel de una nación. Necesita desatar los 4 vientos. Por eso que ya están activados los 4 vientos, están trayendo sacudimiento. Y igualmente, en Daniel 7, él también habla también, ¿no? Obviamente de las 4 bestias, y también él habla de los 4 vientos. Dice en Daniel 7:2, dice, y habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes diferentes unas de otras subían del mar. Yo solo voy a mencionar esta parte donde habla de los 4 vientos que agitaban el mar, y ahí salían las 4 bestias. Es diferente a los 4 seres vivientes que representan obviamente el Espíritu de Dios y están haciendo algo en la tierra, ¿no? Tienen una misión, esos 4 seres vivientes. Pero aquí habla de 4 bestias. Entonces hay mucha gente, varios profetas han recibido que Daniel 7 tiene que ver con todo lo que está pasando en esta situación con Rusia, con Ucrania, con esta situación en Europa. Entonces, si quieres recibir más revelación, te sugiero que leas todo Daniel 7, porque justamente en una de las 4 bestias, solo voy a mencionar esta parte, dice, el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Entonces, los profetas en consenso sabemos que el oso representa a Rusia y ya tiene una orden de devorar. Entonces, por eso que trae guerra, muerte, destrucción. Porque, como ya hemos dicho, este año es año de doble sacudimiento. Se va a producir más muerte de la que hubo anterior, pero también van a ser más, viene el nacimiento de nuevas almas. Es año de doble cosecha también. Es año de ver salvación de almas. Entonces tenemos que orar por la perfecta voluntad de Dios, que aunque hay eventos que ya están escritos, obviamente Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios tiene el control de todo. Y solo Él le va a permitir hasta dónde llegar. Porque así el Señor obviamente lo ha establecido y está escrito en la palabra. Lo que sí, por ejemplo, para los que estudian final de los tiempos y todo eso, hay una profeta de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, Verónica West creo que se llama. Ella recibía que tengamos
decía, oren y tengan cuidado con el leopardo. Es el próximo que se va a mover. Y algunos, obviamente, estaban viendo esto con otra nación que va a entrar, obviamente, en acción. Hay naciones de las que se habla, hay profecías, ¿no? Como el caso de China, que es posible que quiera invadir Taiwán, o de Irak, que quiere invadir Israel, y así. Hay muchas profecías, pero lo más importante es recibir de parte de Dios y que leer lo que dice la palabra de Dios para entender, porque todo esto tiene que ver con el final de los tiempos. Esta visión de Daniel 7 es del final de los tiempos. Entonces, lo más importante es recalcar que él lo que vio, lo más importante es que venía el hijo, dice, uno como un hijo de hombre, y que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas se le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo más importante. Que aunque algunas naciones sean destruidas, cielo y tierra van a pasar, lo más importante es que el reino de Dios es inconmovible y el reino de Dios jamás será destruido. Entonces, por eso que a nosotros nos conviene permanecer en el reino de Dios, confiar en Dios y en los planes de Dios, obviamente. Amén. Luego, también estamos viendo que Dios está hablando a su iglesia. Los mensajes de las 7 iglesias vuelven a ser escuchados. Tengo varias personas que obviamente para la iglesia de Europa estuvieron hablando, recibieron lo mismo que yo. El mensaje a la iglesia de la Odisea tiene que ver mucho con la iglesia, por ejemplo, de Europa, porque se creen muy ricos, pero en verdad son muy pobres. Entonces es necesario que ellos se arrepientan y que renuncien a su soberbia y a rechazar depender de Dios, ¿no? Pero la iglesia, el remanente de Dios, está recibiendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y solo el versículo 7 dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Y luego el 8 dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, este es el mensaje para la iglesia de Dios, para el remanente. Dios ya nos ha dado una llave de autoridad. Recibimos Isaías 22:22 el mes pasado, y ahora la llave de David, obviamente, la llave de autoridad, la misma llave se nos abre, pero acá ahora el Señor dice, te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. Muchos han estado sintiéndose débiles. Aún yo lo experimenté el mes pasado, sentía como que las fuerzas se me iban, pero Dios utilizó todo para bien, porque me quería mostrar que me basta su gracia, porque en mi debilidad Él se fortalecía. Entonces yo tenía que recibir eso, y también, obviamente, algo que voy a hablar al final. Entonces es importante que a veces nosotros tenemos que vivir la palabra, tenemos que ver y entender qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Muchas veces cosas de lo que yo experimento es lo que es para la iglesia. A veces es personal para mí, pero a veces es para la iglesia. Entonces lo importante de esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que representa al remanente de Dios, es perseverar, ser fiel, ser obediente y jamás negar el nombre de Dios. Amén. Pero ojo, como digo, estamos en tiempos de guerra. Vayamos a 1 Corintios 16. Hay puertas que vas a tener que pelearlas. Hay puertas que vas a tener que lucharlas. Hay puertas que vas a tener que esperar tranquilo, alabar al Señor, dar acción de gracias, y las vas a atravesar porque ya te entregó la llave y ya entras. Pero hay puertas que, así como a Pablo, vamos a ver qué le pasó a Pablo. 16:5. 1 Corintios 16:5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con vosotros, o aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir, ¿no? Él necesitaba reunirse con ellos para orar y saber a dónde tenía que ir. Dice, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo. Él quería quedarse largo tiempo con ellos, si el Señor me lo permite. Dice, pero me quedaré en Efeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz.
¿no? Ya se le había abierto la puerta, pero dice ahí, y hay muchos adversarios. Entonces hay puertas donde el enemigo sabe que esas puertas son tan importantes, son puertas de conexiones divinas que pueden cambiar aún tu vida y te va a traer enemigos, te las va a enviar ahí para que estén hostilizándote, impidiéndote el ingresar. Entonces, así como Pablo, es importante que te reúnas con gente a orar y obviamente recibir la estrategia de parte de Dios, cómo vas a derribar a esos enemigos. Luego, como les digo, este es mes de ver, experimentar la paz de Dios. Como dice el Señor Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso es importante, que recibas la paz que el Señor te da. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión oración de ruego. Dice, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 4, qué importante es declararlo: en paz me acuesto, en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así como David, debemos aprender a conocer a Jehová Shalom, al Dios de paz, a conocer a Jesús, el príncipe de paz. Isaías 26:3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Así que tu pensamiento persevere en el Señor y que aprendas a vivir, obviamente como dice Santiago 3:18, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. Eso dice Salmo 34:14. Y Hebreos 12:14 dice también, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces no solo hay un vínculo perfecto que es del amor, porque el amor es perfecto, sino hay un vínculo de la paz. Entonces la unidad se va a producir en el vínculo de la paz. Entonces todos estos versículos que Dios nos ha enseñado en todas estas primeras semanas, que hemos estado en 7 días de oración, de devocionales, de ayuno, nos ha hablado el Dios de paz. Entonces las claves para tener la paz en medio de la guerra, en medio de la tormenta, en medio de cualquier circunstancia, cualquier crisis, necesitas experimentar la paz de Dios. Amén. ¿Qué más tenemos acá? Isaías 40. Vamos terminando con esto, con Isaías 40. Con esto finalizamos. Dice el Señor que Él da consuelo a su pueblo. Entonces el pueblo de Dios es consolado, por más que haya traído el Señor, obviamente, a castigo a su pueblo, porque hay un pueblo rebelde, ¿no? Pero hay un Dios soberano con poder, con brazo poderoso, y dice, Él trae consigo su recompensa. En el versículo 10 dice, el Señor soberano viene con poder, reinará con brazo poderoso, y Él trae su recompensa. Y va a alimentar a su rebaño como un pastor. Así que Él es el buen pastor. Y luego habla, obviamente, de todo lo que ha hecho el Señor. Y aún el 15 dice, no porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Entonces Dios tiene control de todo lo que está pasando en el mundo. Todos nosotros somos insignificantes delante de Dios. Él tiene el control de todo. Entonces, ¿con quién podrá ser comparado el Señor? Entonces, lamentablemente, la gente que rechaza a Dios, ¿no? Ellos se vuelven sordos, se vuelven torpes, como dice la palabra. Y en el 22 dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen, dice, saltamontes. Y en el 23 dice, Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada, ¿no? Entonces, y los sopla, dice, sopla sobre ellos, se marchitan, se los lleva como viento, como la paja. Entonces, oremos por las naciones, oremos por los gobernantes, oremos por todo, pero los planes del enemigo no van a prevalecer.
en el nombre de Jesús. Dios es más poderoso que todo y tenemos que verlos a Él por encima de todo. Y por último, el Señor anima a su pueblo, obviamente diciendo que Él es el que da poder a los indefensos, fortalece a los débiles. Y acá nos habla en el 31, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Obviamente, como ya dijimos, el Señor está trayendo un tiempo de restauración, renovación, luego de todo lo que hemos estado atravesando. Entonces, todo esto, este proceso que hemos estado viviendo en estos meses, primeros meses del año, hasta ahora, y quizás se va a prolongar un poco más en marzo, es para que nuestra fe obviamente sea levantada, sea fortalecida y permanezcamos firmes, perseverando en el Señor, así como la iglesia de Filadelfia. Y entonces los que confían en el Señor son los que van a renovar sus fuerzas. Los que ya empiezan a renovar sus fuerzas comienzan a elevarse, empiezan a subir, empiezan a volar alto, empiezan a ir a otro nivel. Entonces es importante que confiemos en el Señor. Y también que entendamos que en este tiempo Dios está separando a las ovejas de las cabras. Es algo que también Dios me está diciendo, que es tiempo de que va a separar el trigo de la paja, pero también tiene que ver con Ezequiel 34, tiempo de separar las ovejas de las cabras. Así que el Señor está trayendo justamente, si ustedes leen, es el juicio contra los pastores. Entonces, ese es algo que Dios está trayendo en este año. Obviamente sus siervos, ¿no? Así como hablamos del siervo, del mayordomo infiel, del mayordomo malo, que había sido cambiado por Eliaquín, ¿no? Que se le había dado la autoridad y todo. Dios está pasando revista a su pueblo. Y también está hablando en Ezequiel 34 el juicio de los pastores. ¿Qué están haciendo los pastores? Están dando de comer a las ovejas, alimento bueno, alimento limpio. Lean todo Ezequiel 34. Todo eso es algo que también está viniendo para esta temporada. Dios está preparando a separar las ovejas de las cabras, porque las cabras son rebeldes, las cabras tiran para el monte. Entonces llega un tiempo de que Él va a sacarlas, las va a separar. Entonces este es el tiempo que Dios está preparando justamente en esta limpieza, en esta poda, en este tiempo de transición. Los que se rebelan y no quieren cambiar, bueno, los tiene que apartar, los tiene que separar. Así que no te extrañe que veas gente apartarse, que no te extrañe, es lo que va a pasar. Entonces Dios ya lo está advirtiendo. Entonces hay una parte, no sé si, a ver, espérense que quiero solamente terminar con esto. Hay una parte que justamente habla de eso, porque ya si leen todo completo van a leer todo el juicio. Obviamente la profecía contra los pastores de Israel es contra los pastores del pueblo de Dios. Es por eso que Dios los está juntando, los está trayendo, porque hay muchos que están como ovejas sin pastor. Y Él habla justamente de que las va a apartar, va aún, dice, juzgar entre la oveja engordada, la oveja flaca. Él dice que va a salvar a sus ovejas, va a buscar a las perdidas, va a hacerlas volver al redil. Hay muchas ovejas perdidas este año que las ovejas perdidas van a regresar al redil del Señor. Así que Él dice que a las ovejas gordas, a esas sí las va a sacar definitivamente, y va a separar a los cabritos del ganado también. Entonces, Dios está viendo lo que está pasando con su rebaño, con su pueblo, y por eso Él dice, yo demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar a las ovejas. Por eso, ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están alimentando solo de esto. Entonces Dios ya no quiere eso, porque no han cuidado ni el agua que beben ni el alimento que les dan. Entonces ya Dios se prepara a juzgar eso. Dios va a apartar a mucha gente, va a sacar gente de lugares donde no tienen ya nada que ver. Y eso es lo que Dios obviamente se prepara a hacer.
Amén. Bueno, esas son las advertencias de parte de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos con la palabra profética para este mes y se prolonga, como les digo, aún más hacia el tiempo de lo que se cumpla hasta el cambio de la estación, hasta la siguiente estación de la primavera. Va a durar esto hasta la Pascua, por lo menos. Todo esto que vamos a ver y va a continuar aún de repente durante todo el año también. Ya saben que la palabra profética se suelta y sigue trabajando, sigue en los siguientes meses aún podemos ver, no solo en el mes de marzo, sino que es una palabra que se suelta en este mes, nada más. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y espero que Dios les dé más revelación, les dé sabiduría, les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Manténganse firmes en el Señor, renueven sus fuerzas, sigan adelante, dejen que Dios los procese, que Dios trabaje con ustedes, igual que lo está haciendo conmigo y con todos, porque vamos a pasar, vamos a un nuevo nivel, vamos a cruzar el Mar Rojo, vamos a cruzar el Jordán, vamos a cruzar, de que cruzamos, cruzamos, pasamos hacia una nueva temporada, hacia una nueva estación y lo mejor está por venir. Aunque el mundo se vea en tinieblas, la gloria de Dios se verá en toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Será hasta la próxima oportunidad. Bye bye.